Bienvenidos al encuentro de química para tercer año. Les saluda la coach Verónica Barrueta. En la clase de hoy vamos a conversar sobre los compuestos inorgánicos en función a los elementos ubicados en la tabla periódica. Comenzamos con los compuestos inorgánicos. Recordemos que un compuesto inorgánico es aquel que no posee carbono en su estructura, sino que posee elementos distintos, como cloro, bromo, yodo, azufre, calcio, bario, entre otros. También debemos recordar algunas definiciones básicas importantes, como cuáles. Elementos. Un elemento es una misma clase de átomos. Es decir, cada cuadrito que yo tengo en la tabla me corresponde a las características de un elemento de ese tipo que se conoce en la naturaleza o se encuentra en ella. Otra definición sería el compuesto. El compuesto no es más que la unión de varios elementos químicos. Un compuesto es el agua. El agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Otra definición que debemos resaltar son los metales y no metales, en función a la clasificación en la tabla. Recordemos que la tabla posee una escalera. De la escalera hacia la izquierda, todos los elementos son metálicos. ¿Por qué? Porque ellos tienen características particulares, como que son buenos conductores de calor y de electricidad, poseen brillo metálico y se combinan fácilmente con el oxígeno. Volvemos a la escalera. De la escalera hacia la derecha, yo tengo todos los que son los no metales, porque ellos poseen características definidas, como cuáles: no son conductores de calor ni de electricidad, poseen poco brillo y se pueden combinar fácilmente con el oxígeno, al igual que los metales. Ahora veamos unos ejemplos. Comenzamos con los óxidos básicos. Un óxido básico resulta de la combinación de un metal más el oxígeno. Veamos un ejemplo. Dentro de la tabla periódica vamos a ubicar un metal. Recordemos que los metales son de la escalera hacia la izquierda. En este caso, el sodio. Lo primero que debemos tener en cuenta es su estado de oxidación. El sodio, por pertenecer al grupo número 1, posee un estado de oxidación +1. Veamos el ejemplo. Metal. Sodio, estado de oxidación +1. Se combina con el oxígeno, que es de símbolo O, y cuyo estado de oxidación es -2 para formar óxidos, y se forma. Lo primero que debo hacer es colocar los elementos involucrados, en este caso, sodio y oxígeno. El segundo paso es intercambiar estados de oxidación, es decir, el +1 del sodio pasa al oxígeno, el 2 del oxígeno pasa al sodio. Tengo sodio 2, oxígeno 1. Se sobreentiende que el 1 en química no se escribe, por lo tanto la fórmula sería Na2O. Obtenemos el óxido de sodio. Vamos a proceder a formular y nombrar. Formulación: lo que obtuve, el compuesto que se formó, combinando metal más oxígeno. Nomenclatura. La nomenclatura es el nombre que yo le voy a dar al compuesto. En este caso es un óxido. Lo primero que debo colocar es la palabra óxido, seguido de el elemento con el que estoy trabajando. D. Sabemos que Na corresponde al sodio, óxido de sodio. Entre paréntesis ubico el estado de oxidación con el que trabajé para formular el óxido. El sodio tiene 1, entonces sería 1, pero en número romano. Y obtengo el óxido de sodio. Seguimos trabajando con óxidos. Vamos a realizar otro ejemplo con el hierro. El hierro es un metal de transición, tiene 2 estados de oxidación, +2 y +3, y su símbolo es Fe. Tenemos hierro +3, se combina con el oxígeno O -2 para formar. Lo primero que debemos hacer es escribir los mismos elementos: hierro, oxígeno. Luego, intercambio de estados de oxidación. El estado de oxidación del hierro pasa al oxígeno. El estado de oxidación
del oxígeno pasa al hierro. Tengo hierro 2, oxígeno 3. Formulamos nuestro compuesto. Ahora vamos a proceder a nombrar. ¿Cómo lo nombro? La palabra óxido, porque es el compuesto con el que estamos trabajando, seguido de el nombre del elemento, en este caso es el hierro, y su estado de oxidación con el que lo formulé en números romanos. Hierro 3. Entonces obtenemos F2 o 3, corresponde al óxido de hierro. Continuando con los óxidos, ya hablamos de los óxidos básicos, ahora vamos a hablar de los óxidos ácidos. Recordemos que un óxido ácido es la combinación de un no metal más el oxígeno. Recordemos que en la tabla periódica de la escalera hacia la derecha yo tengo todos los no metales. En este caso vamos a trabajar con uno de los halógenos, que es el cloro. Tiene 4 estados de oxidación. Vamos a trabajar con +5. Óxido ácido, no metal más oxígeno. Comentamos que íbamos a trabajar con el cloro. El cloro posee un símbolo Cl y 4 estados de oxidación. En nuestro caso vamos a trabajar con el estado de oxidación +5. El cloro se combina con el oxígeno -2 para formar óxidos y produce ¿qué? Un óxido. Para formularlo necesito escribir los mismos elementos, cloro, oxígeno, e intercambiar sus estados de oxidación. Quiere decir que el 5 del cloro va a pasar al oxígeno y el -2 o el 2 del oxígeno pasa al cloro. Obtengo Cl2 o 5. ¿Cómo se llama ese compuesto? Veamos. Si estamos hablando de óxidos, seguimos colocando la palabra óxido. D, el nombre del elemento. En este caso es cloro. Óxido de cloro, el estado de oxidación con el que estamos trabajando es 5 en número romano. Y obtenemos el óxido de cloro 5, que corresponde a la fórmula Cl2 o 5. Continuando con los óxidos ácidos, vamos a realizar otro ejemplo con el azufre y su estado de oxidación +6. Tenemos el azufre que se combina con el oxígeno -2 para producir. Lo primero que debemos colocar es el elemento azufre, oxígeno. Intercambio los estados de oxidación, tengo el 2 del oxígeno y el 6 del azufre. ¿Qué sucede? Tengo 2 números pares. Debo simplificarlos. entonces obtengo SO3. ¿Ya? Óxido de azufre. ¿Cómo se nombra? Tenemos óxido, porque es el compuesto que estamos formando, de el elemento, que es azufre, entre paréntesis el estado de oxidación con el que estoy trabajando, en este caso es 6. Y obtenemos el óxido de azufre 6, que corresponde a su fórmula SO3. En la nomenclatura química tenemos 2 opciones. La primera es la stock, que fue la que se utilizó en cada uno de los ejercicios. Yo coloco el elemento, lo combino con el oxígeno, obtengo la fórmula. En este caso es un óxido. La stock indica que tengo que colocar la palabra óxido seguido de el nombre del elemento y entre paréntesis el estado de oxidación con el que yo trabajé, pero en números romanos. Por eso Na2O significa óxido de sodio 2. También encontramos otro tipo de nomenclatura que es la tradicional, que es según el estado de oxidación. Es decir, si un elemento posee 3 o 4 estados de oxidación, para el primero utilizo hipo-oso, para el segundo el metal debe terminar en oso, para el tercero ico y para la cuarta posición o el último estado de oxidación debería ser per-ico. Si el elemento solamente posee 2 estados de oxidación, para la menor el elemento debe terminar en oso y para la mayor en ico. Algunos datos para la formulación y nomenclatura de los compuestos químicos.
Los compuestos inorgánicos en este caso son óxidos ácidos y básicos. Ahora te invito a desarrollar ejercicios con metales como el magnesio, el calcio, el bario, el bromo, el yodo, y que compartas tu experiencia a través del aula virtual. Nos vemos en una próxima oportunidad.